Seguimos con En Sintonía con tu Salud, con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer Elvitar, por Latinísima. Aquí, hablamos todos. Amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de En Sintonía con tu Salud con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer Elvitar. Y adivina quién vino hoy otra vez. Hoy tenemos como invitada de nuevo Lucy. Yo sabía que era por la L. Así que, amigos, antes de que nada, este programa llega a todos ustedes por cortesía de Doctors Aesthetics, donde tu salud y belleza están en muy buenas manos. Recuerden, estamos en Latinísima, llegamos a ustedes a través de Euforia Roku Fire, YouTube, nuestra aplicación y latinísima.net. No se les voy a olvidar eso, así que no tienen excusa para no vernos, no enviarnos sus comentarios y nosotros con mucho gusto contestamos cualquier interrogante que puedan tener. El pasado 4 de febrero se conmemoró a nivel mundial el Día Internacional contra el Cáncer. ¿Y por qué es tan importante hablar del cáncer, Dadilia? Mira, sigue siendo uno de los grandes asesinos que tenemos a nivel global y sobre todo el cáncer que puede ser prevenible, aquel que es causado por nuestros hábitos o que por una detección temprana puede ser atacado a tiempo, como es el cáncer de seno en las mujeres y el cáncer de pulmón en toda la población y el cáncer de colon. Así de que es importante siempre recordar un poco este tema porque necesitamos continuar con la prevención. El detectar cáncer a tiempo permite salvar millones de vidas. Sí. Y cuando hablamos de cáncer, hablamos del crecimiento anómalo, irregular, un crecimiento que no es normal de células en nuestro organismo, que trae consigo fallas de los órganos en los cuales se está presentando ese crecimiento anormal, pero no siempre va a ser lo primero que se va a manifestar, que el órgano afectado esté presentando cambios. Así que si usted tiene alguna masa, como en el caso de las mamas, y los caballeros también, alguna masa que no se debe palpar, alguna masa extraña en sus testículos, la aparición o crecimiento irregular de lunares, yo tengo que ya verme ya tengo señor. Este lunar yo no lo tenía, por ejemplo, y eso es debido a la exposición al sol exagerada que yo tuve durante mis años de juventud en las deliciosas playas de Venezuela. Pero tengo que irme a ver eso. Sí. Entre otras cosas. Pero el cáncer, cuando hablamos de cáncer, hablamos de algo que a mucha gente le asusta. La palabra cáncer provoca salir corriendo. Pero el cáncer no es un cliché. El cáncer es curable si se diagnostica a tiempo. Y existen muchos tipos de cáncer. Los principales, ya nombró la doctora Garcés, el cáncer de mama, el cáncer de testículo, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon. Y los más agresivos, el cáncer de páncreas y el cáncer de hígado, que tienen muy mal pronóstico. Pero, ¿cuáles son esas señales de alarma que el paciente puede advertir? Aquí hay algo que no está bien, voy al médico. Sí, mira, generalmente lo que siempre se caracteriza es la pérdida de peso no intencional. Es decir, no estás haciendo dieta y empiezas a perder exageradamente peso. Cansancio, heridas que no se te cierran de repente, que estás allí y constantemente no cicatrizan correctamente. Lo que mencionaste, estos lunares. Las personas que empiezan a tener también, que no sienten como ese estado de ánimo normal, que dicen no me siento igual, algo está pasando. Todas estas personas tienen que acudir de inmediato al médico. Obviamente, cualquier sangrado por áreas que no deben sangrar, como son el recto, los oídos, la nariz, la garganta, son señales definitivas de alarma, porque también tenemos otros tipos de cánceres que son muy agresivos, que son en niños, que pueden ser las leucemias. Así de que todo ese tipo de las fiebres, que de repente empiezas a tener fiebre por más de 15 días y no te determinan por qué estás teniendo fiebre. Todo esto son síntomas o signos que tienes que prestarle atención e ir a donde tu médico. El cansancio extremo también se asocia muy cercanamente al diagnóstico de cáncer para que el paciente acuda al médico. Además del cansancio extremo y lo que ya había mencionado la doctora Garcés, si usted llega a palparse, hay que reiterarlo, alguna masa, algún tumor, alguna pelota, como dice la gente, porque así se expresa el paciente comúnmente. Me estoy sintiendo una pelota aquí, o me siento una pelota allá o más acá. Eso es, usted no tiene por qué presentar ninguna pelota en ninguna parte, salvo con las que nacemos.
Así Más es. nada. No, y que esas tienen su forma y su tamaño determinado, así que si hay algo extra, tenemos que, son los testículos, tenemos que revisarlos también. Y el cáncer de testículo tiende a darse en pacientes muy jóvenes, que es Sí, importante. En pacientes más adultos, en hombres, también la próstata es importante. Y esto hay que destacarlo. Tenemos que revisar cómo es el flujo de orina, si está el chorro es fuerte, como dicen los pacientes, si está goteando, si tienes que levantarte muchas veces en la noche para poder orinar. Estos son síntomas de alarma de que algo está ocurriendo, la próstata está creciendo, no sabemos si para bien o para mal, pero hay que determinarlo y para eso tienes que consultar a tu médico. Es muy importante, las revisiones periódicas, la gente asocia aquí en los Estados Unidos, claro, aquí en los Estados Unidos la medicina no es un servicio, aquí la medicina es un negocio y nosotros lo sabemos porque este es un país capitalista, así nació esta nación y así se ha desarrollado y ha llegado a ser la potencia más poderosa del mundo. Pero en nuestros países nosotros tenemos revisiones periódicas con nuestros médicos, pero es muy importante. El paciente hispano, mire, aquí les voy a jalar las orejas a todos ustedes, es muy renuente a ir al médico. No les gusta ir al médico, sobre todo las personas de mi género. Los caballeros no les gusta ir al médico. Me encanta que se culpara solo, doctor, porque ya yo iba a decir, ustedes, los hombres, no les gusta ir. Yo voy a mi médico. No, yo no me quiero, iba a decir una mala palabra, yo no me quiero enfermar. Yo no me quiero enfermar. Yo siempre voy a mi médico, por lo menos cuando vivía en mi país, iba anualmente. Ya aquí hay que ir 2 veces al año, por lo menos mi seguro me obliga a ir 2 veces al año a sacarme a hacerme chequeo de la sangre y todo esto. Están los controles periódicos anualmente. Las mujeres deben asistir al ginecólogo, hacerse su examen vaginal, su Papa Nicolau y además de eso hacerse su mamografía. Y los hombres también deben hacerlo. Claro, el cáncer de mama en los hombres es menos frecuente, pero existe y hay que chequeárselo. Y es más agresivo. Es muchísimo más agresivo en hombres porque generalmente son aquellos que les encanta la testosterona, ese tipo de cáncer, y a los hombres les abunda la testosterona, entonces tiende a ser muy agresivo. Así que ya saben, mis amigos, que les gusta estar en el gimnasio y estarse inyectando cosas raras, apoyándose para que le crezcan los músculos, así como le crecen los músculos, crecen los células tumores anómalas en su organismo que lo conducen al cáncer. Y existe, eso está definitivamente muy bien estudiado a nivel mundial. Es muy importante. Las infecciones de transmisión sexual. Sí, señor. Las infecciones de transmisión, hay infecciones de transmisión sexual que conducen a la aparición de tipos de cáncer, como es la infección por virus de papiloma humano, que se asocia muy frecuentemente al cáncer de cuello uterino y también al cáncer de pene, señores. Sí, señor, y hay algo importante. Sí, no, y el cáncer de pene no es nada simpático. Ya yo he visto 2 pacientes con cáncer de pene y esos son de las cosas inolvidables en la medicina. Pensando de que tiene un olor tan característico, de esos olores que se te pegan y nunca olvidas. ¿Tú recuerdas la primera vez que un paciente vomitó sangre, que es o hace melena, que es la sangre ya digerida? Ese olor en las heces, ese olor que jamás se te olvida, el olor de cáncer de pene es muy característico. Afortunadamente existe una vacuna contra esto que se está empleando en mujeres jóvenes. Ya a mi generación no le tocó esta ventaja, pero le recomiendo a los padres que la coloquen, tanto para niños como para niñas. La vacuna contra el virus de papiloma humano. Es muy importante, anoten. Sobre todo para los conspiranoicos o aquellos que se dejan influenciar por sarta de estupideces que, por cierto, vimos algo muy relacionado con esto el domingo pasado en un famoso encuentro deportivo de talla mundial, de mucha trascendencia. Ustedes no se pueden dejar influenciar por ciertas cosas que atenten contra ustedes ni contra sus hijos. Por eso es que ustedes, sale la vacuna para luchar contra el virus de papiloma humano. Colóquense su vacuna. Las vacunas históricamente han salvado vidas. Aquí estamos nosotros dos como expresión de que estar vacunados nos salvó la vida. Nos salvó la vida. En el caso de la doctora Dadilia fue sarampión. Sarampión, sí. Que por cierto hay un repunte y vamos a hablar muy pronto de eso. Muy pronto vamos a hablar de eso. Es más, la semana que viene. Deberíamos de hablar de eso. Sí, porque está muy en el tapete y hay estadísticas aquí que ya se están alzando, tanto aquí como en México y Canadá. En México. Pero no entremos allí porque nos vamos a ir a aguas profundas. Sí, eso va a ser un tema de otro programa. Volvemos el otro herpes que es importante es el herpes simple, que también está relacionado con el cáncer de garganta. Y esto también está muy relacionado con nuestros comportamientos sexuales.
Muchas personas no lo dicen, pero sí, hay personas que tienen sexo oral, hay personas que tienen sexo anal y hay personas que tienen sexo vaginal. Y todo esto se ha vinculado, este tipo de virus, con el tipo de cáncer de garganta. Así que también hay que tener cuidado con eso. Y en relación con esto, que es otro tema también que tenemos que hablar, que nos han solicitado, son las enfermedades de transmisión sexual y cómo han logrado hacer resistencia bacteriana por nuestros comportamientos Que sexuales. por cierto, en Europa se celebra el Día Europeo contra las Infecciones de Transmisión Sexual, precisamente el 14 de febrero, que es el día de San Valentín, El día el San día de la amistad, el día de los Valentín, enamorados. para prevenir, me encanta, me encanta. Entonces, mosca con eso. Por eso. También es importante, hablando de las vacunas, la hepatitis B. La Por vacuna supuesto. contra la hepatitis B, todos tenemos que colocárnosla, porque de lo contrario podemos tener de manera tardía o no un cáncer de hígado. Así Y es. créanme que es uno de los cánceres, yo no conozco a nadie que se haya vuelto de un cáncer de hígado o un cáncer de páncreas. No. Son dos de los más agresivos. Nadie regresa de ese Y diagnóstico. cuando lo llegas a diagnosticar, generalmente es de forma muy tardía y no puedes hacer mucho. También. Sobre todo el de páncreas, que tiende a ser un poquito más silencioso que el de hígado. El de hígado da un poquito más de manifestaciones, pero tampoco se puede hacer mucho. Y de verdad que la vacuna de la hepatitis B es imprescindible, es súper necesaria, y hay estadísticas que han demostrado que desde que se implementó a nivel global para los niños recién nacidos, las estadísticas, los números de niños con cáncer hepático antes de los 18 años disminuyeron brutalmente, porque las mamás muchas veces no se hacen los exámenes y no saben en qué condiciones están, si tienen hepatitis B o no. Así de que ha sido un gran salvador de niños para tener cáncer de hígado antes de los 18 años, que era muy, muy agresivo. Y hay algo interesante y que quiero compartir contigo y con la audiencia. Cuando hablo de cáncer siempre recuerdo una gran paciente, espero que esté en Venezuela y esté bien. Una paciente pediátrica, tenía 7 años esta paciente, y ella fue diagnosticada con cáncer de ovario a los 7 años, un cáncer bien agresivo, con muchas características. Una niña preciosa, con una condición. Nuestro entrenamiento generalmente fueron en hospitales públicos en Venezuela. Y su mamá en ese momento, jamás se me olvidar, estaba embarazada, estaba en el último trimestre del embarazo, con el diagnóstico de su hija, y tenía otro niño en su casa, condición socioeconómica no adecuada. Me encariñé mucho con ella. Lo gracioso que no era mi paciente, pero me encariñé mucho con ella. Y el día que le dijeron, la operamos, sacamos un tumor de 2 kilos de ese pobre cuerpecito. Era casi un bebé. De hecho, tenía dientecitos el tumor. Eso te da una idea de lo malo que era este tumor. Y cuando se le habló, tú sabes que los niños, cuando ven a los oncólogos, le ponen apodos. Me imagino que tú tenías esta experiencia también cuando rotaste por pediatría. Cuando veían al doctor oncológico pediátrico, le decían el doctor muerte, ¿no? Cuando ella vio que el doctor muerte venía a hablar con ella, esa niña gritaba, no quería, porque tenemos ese estigma de que eso significa de que nos vamos a morir. En adultos. En niños era de que ella iba a perder el cabello. Y ella no quería perder su cabello. Una niña preciosa con el cabello en la cintura. Y viene y me dice que ella no se iba a hacer quimioterapia hasta que no hablara conmigo. Yo voy a hablar con ella, el doctor, no, de hecho era uno de mis profesores, me mira y me dice, ¿en serio, tú la vas a convencer? Y le digo yo, ¿qué pasa, mi amor? Y me dice, yo no quiero porque es que se me va a caer el pelo. ¿Por qué? ¿No? Y jamás se me va a olvidar que lo que se me ocurrió decirle fue, la quimioterapia es como una maestra en un salón de clases. Cuando el salón está en desorden y la maestra llega, regaña a todo el mundo. Ella no sabe quién empezó el desorden. La quimioterapia es igual. Todas las células que estén creciendo desordenadas, las va a llegar a regañar. Y eso es el pelo, tus uñitas, las células de tu estómago. Por eso te van a dar ganas de vomitar, porque ellas crecen muy rápido. Ella no sabe quién se portó bien y quién se portó mal. Entonces me miró y me dijo, ¿qué voy a hacer con mi pelo? Yo, bueno, si quieres te lo cortas y hacemos una peluca, pero yo me lo voy a cortar contigo. Me lo corté con ella. Hizo sus terapias, se recuperó. Pero esa explicación tan sencilla, ella no tenía miedo a morirse. Los niños no manejan el concepto de la muerte como lo manejamos los adultos. Ella le tenía terror de perder su pelo. Bueno, es normal, es natural en la mujer. Exacto. No, y en los niños también, en los varones. Sí. ¿Ok? Entonces, ella le decía después, es gracioso, cuando uno planta esa semillita, ella le decía a los compañeritos cuando estaba en quimioterapia, no te preocupes, esa es como la maestra brava. Repetía la historia que yo le había dicho.
no son diagnósticos fáciles ni para No. adultos ni para niños. Es un diagnóstico devastador. Ujú. Y sobre todo con las consecuencias que pueden tener de que sí, ¿qué va a venir más adelante? Voy a tener una metástasis, voy a sobrevivir. Yo creo que en adultos El dolor. el dolor. El dolor es un síntoma que inclusive antes del diagnóstico puede sugerir que, Sí, bueno, algo no está bien, vamos a revisarnos, cónchale, es cáncer. sí. Pero el dolor que sienten las personas con ciertos tipos de cáncer es algo horrible que requieren de evaluación y tratamiento por estos colegas especialistas en cuidados paliativos. Correcto. Que administran fármacos sumamente potentes para que la calidad de vida de estos pacientes sea un poquito más llevadera. Sí, y esto es importante. Cuando ya se da un diagnóstico, esto es muy personal. El cáncer no es una receta de cocina que podemos aplicar a cada paciente. Las decisiones de vida, si sigues o no un tratamiento, depende de muchos factores. Tus creencias es una, que es algo que se respeta. La otra es tu situación económica, porque muchas veces no tienes lamentablemente la capacidad de costear un tratamiento que a lo mejor es innovador, pero no lo cubre tu seguro. De la decisión familiar, o sea, esto es muy personalizado y siempre hay que presentar todas las alternativas, desde la probabilidad de un tratamiento hasta el poder descansar tranquilo y no seguir ningún tratamiento y llegar a estos cuidados paliativos, a este apoyo de cuidado, de que no sufras, de que mueras con dignidad. Me estaba Ok. acordando precisamente Ujú. de eso a propósito. Recordé un cantante muy querido, muy admirado por nosotros, que tuvo una fama internacional, Rudy Márquez, Ujú. que él tenía, creo que era cáncer cerebral y él optó por la opción de la eutanasia. Que eso es en casos extremos y eso es una decisión muy personal. Y aquí en los Estados Unidos va a depender, que usted puede hacer eso dependiendo de una evaluación exhaustiva por el equipo médico, una evaluación psicológica y psiquiátrica Ujú. también, para determinar, bueno, esa Y persona... son ciertos estados, no todos los y eso, estados allí no iba. permiten La la le- eutanasia. las Ujú. legislaciones Las legislaciones de diferentes. cada estado. Yo sé que Texas Ok. es uno. Porque Sí, y hay otros que no solo es de que tú llegas y dices, bueno, quiero la eutanasia, tienes que vivir cierto periodo de tiempo en el lugar Exactamente. para poder cumplirlo, porque no se quiere llevar a que sea un suicidio inmediato, sino que sea ese proceso, se cumpla ese proceso, tanto desde la parte legal como ética. Pero yo pienso que lo más importante es el acompañamiento de un paciente con cáncer. Muy bien. Esto involucra no solamente a la persona que lo padece. Cuando hay un paciente con cáncer en un grupo familiar, toda la familia tiene cáncer. ¿Sí? Y eso es una metáfora. Lo que estoy queriendo decir es que todos estamos sufriendo lo que nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, la persona que es cercana a nosotros está presentando. Lo que ella está sufriendo lo sufrimos nosotros también. Entonces es muy importante que esa persona no esté sola, que comparta sus sentimientos y bueno, y por qué no buscar ayuda psicoterapéutica, que nunca está de más. Mira, y es súper importante, aparte de que cuando los pacientes se diagnostican con cáncer, el acompañamiento psicológico de la familia, el apoyo de la comunidad, la parte nutricional es súper importante, porque hay ciertos componentes que ayudan a la inflamación, hay que comer ciertas comidas que ayudan a que reduzca la inflamación y que ayude a que esa célula no se reproduzca de manera descontrolada. Esto no son teorías venidas de la nada, todo eso se ha estudiado. Todo ese acompañamiento es súper importante. El también tomar las decisiones de vida si ya no las has tomado. Mis estudiantes se ríen. Yo le digo, ya yo tengo el testamento listo, ya todo el mundo sabe qué le toca y qué no le toca. Mis decisiones como paciente, si yo quiero tener resucitación, si quiero trasplante o no quiero trasplante, si quiero donar mis órganos. Uno siempre tiene que tener estas cosas listas, tengas la edad que tengas, ¿ok? Y es importante en este tipo de pacientes como cerrar ese ciclo para no dejar a la familia con un proceso largo y tedioso si tú puedes irlo resolviendo a tiempo. Claro, porque esto va a generar una gran angustia en los pacientes y en sus familiares también y conduce a algo que hemos hablado aquí en el programa anteriormente, que es acerca de la ansiedad y la depresión, que van muy de la mano vinculadas con este tipo de procesos. Y así como hay alimentos que nosotros tenemos que tratar de incrementar el consumo de ellos para evitar la inflamación y evitar la probable aparición de un cáncer, también tenemos que dejar de comer otros alimentos, Así que son es, los alimentos ultraprocesados, los enlatados, excesivos. Usted tiene que
No está de más que usted consulte la etiqueta de los alimentos, sobre todo esos alimentos congelados que compramos aquí en los Estados Unidos, que todo es congelado y todo viene en lata y todo viene en paquete. Consulte la etiqueta, porque la presencia de nitratos como Sí. preservante de los alimentos Ujú. está estrechamente relacionada con la aparición del cáncer. Sí, y hay otros componentes, se han hecho estudios asociativos donde menciona que el excesivo uso de azúcar El también azúcar. se ha visto vinculado sobre todo en cáncer de seno. También el pues, conservar un buen peso, y esto es parte de las medidas preventivas. El dejar de fumar es importante, definitivamente. El consumo de alcohol también hay que eliminarlo porque está muy vinculado a muchas enfermedades, incluyendo el de hígado sobre todo. El no consumir drogas, obviamente. El tratar de mantener, hay estudios que han demostrado, sobre todo en mujeres, que la cintura está relacionada, si tienes una cintura después de ciertos centímetros, con el riesgo de cáncer de seno. Así de que el mantener el peso, la masa corporal a base de músculo, eso contribuye a que tus riesgos de cáncer disminuyan notablemente. Sí, entonces, bueno, ya tienen más o menos una guía de las cosas que podemos hacer para evitar una hidratación, una buena hidratación ¿Sí? diaria, el ejercicio, actividad física, así sea caminata, el mantenerse en su peso ideal, el eliminar de la dieta el exceso de consumo de ciertos alimentos. Y muy importante, si usted en su familia tiene antecedentes de que papá, mamá, tíos, abuelos tuvieron cierto tipo de cáncer, prepárese. Usted puede ser la próxima víctima. Usted tiene que chequearse con más razón, con más esmero que el resto de la Y esto población. hay que enfatizarlo sobre todo con el cáncer de colon. Si a alguien de tu familia lo diagnosticaron, por ejemplo, a los 45 años de cáncer de colon, tu colonoscopia no puede esperar a los 45 años. A los 35 años te tienes que hacer tu primera colonoscopia. 10 años antes si ya eres un adulto. De que diagnosticaron a tu pariente más cercano, padre, madre, hermanos. Así de que este tipo de información es súper importante, sobre todo en hombres y sobre todo en hombres latinos y afrodescendientes que tienen una alta tendencia al cáncer de colon. Y el mismo criterio debe emplearse para evitar el cáncer de próstata. Así Si es. usted tiene como antecedente que su papá, su abuelo falleció o tuvo cáncer de próstata, porque puede haber fallecido por alguna otra causa diferente al cáncer, Ujú. prepárese que usted tiene una alta probabilidad también de tener cáncer de próstata. Entonces el chequeo debe ser antes. Antes, hace 20, 10 años atrás, este tipo de chequeos se hacían a partir de los 50 años, ¿no? Ya hay una unificación de criterios a nivel mundial que los médicos están recomendando que el chequeo se haga a partir de los 35 años. Y además el cáncer de seno también, si tienes algún familiar o alguna persona que tenga cercana, tías, abuelas, ya sean maternas o paternas, que han padecido cáncer de seno, tus exámenes deben ser más rigurosos y más seguidos. Y sobre todo, no crean que estas son enfermedades, sobre todo que le pasan a personas muy adultas. He tenido pacientes que tienen 27 años y les he diagnosticado cáncer de seno. Así de que hay que tener cuidado, hay que mirar muy bien esos signos y determinar qué es lo que no está ocurriendo bien y preguntarle siempre a su médico de cabecera. Nosotros tenemos que ser los responsables de nuestra salud. Yo siempre les digo a mis pacientes, traigan una lista, lleven una lista de donde su especialista, qué es lo que no entienden, qué es lo que quieren preguntar, porque a veces nos conseguimos en el consultorio y se nos olvidan las cosas. Lleven una libretica con sus preguntas, porque ustedes tienen derecho a tener el control sobre su salud. Muy bien. Así que ya para concluir, les vamos a repetir nuevamente cómo prevenir el cáncer en todas sus presentaciones. Número 1, tratar de llevar un estilo de vida saludable, buena hidratación, buena alimentación, lo más sana posible, lo más natural posible. También cierto nivel de actividad física. Quizás usted trabaja todo el día y llega muy cansado y dirá, bueno, me van a poner a hacer ejercicio. Pero bueno, un poquito de actividad física no está de más. Salir a dar una vuelta a la manzana, ya eso es un pequeño primer paso. Claro. A cuidar muy bien su dieta, mantener un peso saludable, no exponerse Al sol. excesivamente al sol, Utilizar evitar protector solar.
Ajá, y un sombrero. Ya, Sí. ya yo lo estoy usando, ya yo parezco un viejito cuando voy a la playa. Evitar el consumo de alcohol y de tabaco. Muy importante recordar que existe la vacuna para evitar el virus de papiloma humano y El de la hepatitis y B. el de la hepatitis B. Muy importante, asistir a todos sus controles periódicos con su médico primario y no viva el proceso solo. Busque ayuda, usted tiene una red de familiares, una red de amigos, comparta con ellos. Y sobre todo, siempre busque ayuda profesional. Así que esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su audiencia y los esperamos en un próximo episodio de En Sintonía con tu Salud con la doctora Dadilia Garcés. Y el doctor Eliezer Elvitar. Hasta la próxima. Hasta la Cuídense mucho.